Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias precioso Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria. Dios nos bendiga. Con la ayuda del Señor vamos a iniciar el tema del día de hoy, pero también a terminar. Amén. Bueno, dice, el tema es llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Le pusieron atención a la administración de las ofrendas? Ahí está la imagen, ¿sí? Para que lo vean ustedes y así ya en una imagen más bonita. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Vamos a leer la base bíblica, Efesios capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amén. Vamos a avanzar. Nos es necesario, mis amados hermanos, estar llenos del Espíritu. ¿Por qué? Por no estar llenos del Espíritu, lamentablemente, ustedes y yo cometemos muchos errores. Errores en medio de los cuales, si el Espíritu mismo no nos redarguyera, probablemente hubiéramos continuado dentro de esos mismos errores y nos hubieran llevado a la destrucción. Mas, sin embargo, el Espíritu nos redarguye, nos hace ver que no estamos bien, como el hijo pródigo, ¿verdad? Volvemos en sí y entonces volvemos al lugar a donde nos pertenece. No se nos olvide que estamos en un año de reivindicación. Decimos amén. Que no se nos olvide. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 3 que se escogieron a 7 varones, amén, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Básicamente, ¿para qué era esa llenura? Para poder servir. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo le servimos al Señor en más de algún área, nos es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Miren, no es que dentro del servicio al Señor hayan áreas más importantes y algunas menos importantes, porque servicio al Señor, pues es servicio al Señor. Amén. Pero hay algunas cuyas funciones, mis amados hermanos, pues se necesita. Por ejemplo, hablamos del sumo sacerdote. Se necesita, si lo queremos ver así, doble santidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la palabra santísimo en el idioma hebreo pues no aparece, sino se dice 2 veces santo. Y ustedes y yo sabemos que, y eso creo que es algo que tendríamos que agregarle al tema que estamos ministrando en los discipulados de las vestiduras sacerdotales, que se recuerden que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, le amarraban un lazo. ¿Qué más le ponía? Y una campanita. O sea, eso definitivamente creo que hay que verlo también, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo a quedarse parado. Él entraba a ministrar, a interceder, a pedir perdón, a tener comunión con el Señor, pero había movimiento. Y en ese movimiento la campanita estaba sonando. Entonces los que estaban afuera, que no podían entrar, si se escuchaban la campanita sonando, decían: está vivo. Pero ¿y si la campanita ya no sonaba? Estaba muerto. ¿Y para qué era el lazo? Para jalarlo, ¿verdad? Porque si ellos entraban, se estaban seguros que se morían también. Por eso mejor usaban el lazo. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque para servirle al Señor se necesita, si lo queremos tomar así, doble dignidad. Amén. Se necesita doble la llenura. Hermano Hugo habla de doble porción. Se necesita doble porción. Entonces, algo más de algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Si en realidad amamos al Señor y amamos servirle, con todo respeto, no estoy diciendo que están mal. Amén. Pero sí estoy diciendo que debemos cambiar. Nos es necesario, como lo muestra la Biblia, hacer más de lo que se nos pide. Bueno, voy a avanzar porque si no me quedo ahí. Esta palabra lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Significa maduro. ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí. Amén. Este otro también, Miqueas, capítulo 3, versículo 8, dice: estoy lleno. Miren qué bonito cómo lo dice él. Estoy lleno. Decimos amén. Estamos llenos. Amén. Esa palabra lleno significa consagrar. Entonces podemos decir: estoy consagrado. Amén. En esta otra cita, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 2, aquí vean qué diferencia, ¿verdad? Porque en el anterior dice: estoy lleno, pero en esta dice que Dios es quien lo ha llenado. Amén. Está hablando de otra persona, ¿verdad? No la misma, pero veamos la diferencia.
y lo llenó, ahí está el Señor, ¿verdad? Del Espíritu de Dios. Y esta palabra llenar o llenó significa cumplirse el tiempo, pero vean, también significa consagrar. Amén. Este fue el punto que vimos el día de hoy en el culto anterior, de que para que las cosas sucedan, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que empezar por hacer algo. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 15, hablando de Juan el Bautista, dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo, y esa palabra lleno significa hacer que suceda, hacer que ocurra. Significa, y dice que hace referencia a una esponja, significa estar empapado. Amén. Entonces esto nos corresponde a nosotros para que en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, estemos llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, seguimos teniendo sueños, planes, metas y muchas cosas similares, pues tenemos que hacer que sucedan. Pero en este primer punto lo que tenemos que hacer que suceda es estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto no va a pasar solo porque sí, mis amados hermanos, sino lo estamos viendo en el punto, tenemos que hacer que suceda. Amén. Y este básicamente es el último punto del tema. Amén. Más sin embargo, ustedes y yo sabemos que hablar de la llenura del Espíritu Santo no es solamente eso. Hay muchas más cosas, pero por lo menos aquí vamos a terminar dentro de las citas bíblicas que aparece esta frase, lleno del Espíritu. Amén. ¿Cuántos fue el que vimos? 1, 2, 3, 4, 5. Miren, es interesante que sean 5. Amén. Bueno, ahora vamos a avanzar, vamos a llegar a este punto. Hechos capítulo 11 y versículo 24. Abran sus Biblias, por favor, y me dicen amén cuando ya estén ahí en Hechos capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra del Señor acá: porque era un hombre que dice bueno, pero ese hombre bueno también estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Veamos acá 3 características importantes o interesantes, mis amados hermanos: que era bueno, gracias, pero también estaba lleno del Espíritu Santo. Y no solamente, sino también estaba lleno de ¿qué? De fe. 3 cosas muy importantes, ¿verdad? Pero avancemos a los significados. Vean los significados son diferentes. Dice acá, en el sentido de ser llenado. Materialmente dice, dicho de cestas llenas de trozos de pan. Y por último dice, grano lleno de espiga. Entonces acá vemos alguna diferencia, mis amados hermanos, con los puntos anteriores. Más sin embargo nos está hablando acerca de lo mismo, de algo que es necesario que esté lleno. Por ejemplo, si hablamos, como dice acá, en el sentido de ser llenado. Amén. O sea, se está hablando de algo que necesita ser lleno, llenado. Ahora les hago yo una pregunta. Vamos a poner, porque si no, ustedes no me responden. Vamos a poner de ejemplo la taza. Si la taza está vacía, ¿de qué me sirve? Depende si hay problemas en la casa, pastor. A ver, ¿de qué me sirve si la taza está vacía? Ayúdenme, por favor. ¿Para qué las inventaron? ¿Para qué las hicieron? Para llenarlas, ¿verdad? Pero ahora una vez llena, ¿para qué me sirve? Pues ahí ya depende, ¿verdad? ¿De qué? De aquello a lo cual la voy a llenar. Porque ahí, por ejemplo, tiene té. Amén. Pero pensemos que yo no tengo un recipiente para depositar pintura y le echo pintura. Está llena de pintura. No me va a servir para tomármela, lógicamente, ¿verdad? Sino para pintar. ¿A dónde voy con esto? Espero estarme dando a entender. De que la Biblia dice, mis amados hermanos, que en una casa grande dice que hay muchos utensilios. Hay muchos vasos, dice. Unos de honra y otros de deshonra. El rey por naturaleza, ¿en qué tipo de vasos bebe?
Hermanos, en vasos de oro, en vasos de honra. Decimos amén. Entonces, si hay muchos utensilios, si hay muchos vasos, unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos, a ustedes y a mí nos es necesario, mis amados hermanos, todos quisiéramos ser vasos de oro, pero también a veces nos es necesario ser vasos de honra. Miren, yo lamentablemente he estado en algunas discusiones por carnal, por no estar lleno de lo que tengo que estar lleno, ¿verdad? Pero a veces como que no tengo ganas de pelear, así les digo sinceramente, es muy raro también, ¿va? Entonces vengo y pronuncio algunas frases, dale, pues, decí lo que querrás decir, te voy a servir de trapo de inmundicia, decime todo lo que me querrás decir. Y me quedo tranquilo. Después de que me dijeron todo lo que me tenían que decir, me quedo tranquilo. ¿Pero será que es así siempre? Entonces, miren, si hay alguien, por ejemplo, aquí tiene algo en contra de nosotros, y viene y nos dice un parito de aquellas que nos encienden, normalmente, ¿qué vamos a hacer? Contestar. Pero, y si llega a ese punto, la Biblia lo muestra, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros, no solamente nosotros, sino también nuestras obras, a veces, no siempre, ¿verdad? Son como trapos de inmundicia, pero que a veces también es necesario que nosotros seamos esos trapos de inmundicia. Literalmente, ¿para qué utilizan ustedes un limpiador? La misma palabra es para limpiar. O sea, limpian la superficie, pero ¿cómo queda el trapito? Entonces, ¿para qué utilizaron ese trapito? Para limpiar la suciedad, pero el trapo quedó sucio. Entonces, a veces, esto no es siempre, por eso estamos hablando de esto que aquí dice, era bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y esto significa ser llenado. O sea, a veces, mi amado hermano, por amor a los demás, pero eso solo se puede hacer por amor, y estando lleno del Espíritu Santo, amén, nos va a ser necesario escuchar a alguien que tal vez tiene algo en contra de nosotros, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, solo va a servir como es. Vamos a echarle una manita para que saque tal vez, miren, cuando uno se enoja y no dice nada, ¿qué guarda uno en el corazón? Guarda resentimiento, ¿qué más? Guarda rencor, guarda ira. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero que a veces uno tiene algo ahí, y cuando habla con alguien, ¿cómo se siente uno? Miren, a mí me han dicho un montón de veces, miren, muchas gracias, ni siquiera por hablar, solo gracias por escuchar, porque ya me siento más tranquilo, ya me siento más tranquila. Pero ¿y si lo que tienen que decir es en contra de nosotros? Porque una cosa es que ustedes y yo nos sentemos a escuchar los problemas que alguien tiene, pero otra cosa es que nos sentemos a escuchar los problemas que alguien tiene contra nosotros. Dale pues, hable, saque todo lo que tiene. Y les digo, yo lo he experimentado, lamentablemente no siempre, de que me he sentado a escuchar a gente que tiene algo contra mí, y gracias a Dios les digo, no he guardado nada, este o esta, no, pero eso ¿cómo se llega? Dejando que el Señor lo llene a uno para lo que lo tiene que llenar. Amén. ¿Me voy dando a entender? Eso es en el sentido de ser usado como un vaso de deshonra, como ese limpiador. Estoy sirviendo para que alguien más se limpie, y aunque yo me quede sucio, pero luego tengo que entregar esa suciedad. Amén. Acuérdense que la Biblia dice que no impongamos nuestras manos con ligereza y no nos hagamos partícipe de pecados ajenos. ¿Alguna vez tal vez les ha pasado que ustedes oran por alguien, le imponen manos y ustedes se quedan cansados? ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es una transferencia. Ustedes y yo podemos estar llenos, debería ser lo ideal, o estamos medio llenos o más vacíos que llenos de unción. Oramos por esa persona, ¿y por qué nos quedamos así? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces nos quedamos con las cargas del otro, y yo no puedo quedarme con las cargas del otro si a duras penas aguanto con las mías.
¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Somos utilizados como vasos de deshonra, pero eso hay que entregarlo. Pero para eso nos es necesario, como lo dice acá, en el sentido de ser llenado. Entonces, hagámonos a la idea, mis amados hermanos, que no nos es necesario ser llenos del Espíritu Santo solamente para tener comunión con Él, para que todo bonito, sino a veces también para poder escuchar a alguien que tiene algo en contra de nosotros y no hay problema. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno. El problema es cuando alguien viene y nos dice lo que tiene contra nosotros y estamos vacíos, que normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nos enojamos. Entonces, ese enojo demuestra qué tan llenos o qué tan vacíos están. A veces ni siquiera es con nosotros el problema, hermano, pero nos enojamos. ¿Por qué? Por falta de llenura. Ahora vean este otro. Materialmente, dice. Dicho de cestas llenas y de trozos de pan. Esto dice, claramente lo dice materialmente. Volvemos a lo mismo. ¿De qué me sirve a mí una cesta que yo sé que es para el pan si está vacía? No sirve para, al menos para lo que es. Si es para el pan, no sirve. No nos vamos a comer la cesta, ¿verdad? Aunque en momentos de necesidad, hermano, vamos a sacar el pan y mira cualquier cosa. Ustedes y yo sabemos que la Biblia habla de la multiplicación del pan. ¿Y qué más multiplicaron? Y los peces. ¿Para qué los multiplicaron, hermano? Entonces vean esto. Esa multiplicación fue para saciar, una vez más, volvemos a lo del primer culto, una necesidad. No se olviden esto, está hablando de pan. Amén. Y hay un pasaje en la Biblia, mis amados hermanos, donde la Biblia muestra de que el pan es figura de ¿qué? Pueden ser varias cosas, yo estoy buscando una ahorita, pero la que ustedes sepan, figura de qué es el pan. Amén, aquí hay una. El pan es figura del cuerpo de Cristo. ¿Qué más? La palabra también, muy bien. ¿Qué más? Hoy como que está en los bandos la llenura. ¿Y qué más? Díganlo pues, si saben, díganlo. De provisión, amén. ¿Qué más? El pan es figura de la liberación, mis amados hermanos. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? No. Entonces, cuando ustedes y yo somos llenos de pan, figura de todo lo que ustedes dijeron, y junto con la mía que dije de liberación, ¿qué recibimos? Parece que es un acróstico lo que le estoy poniendo. Recibimos liberación. ¿Por qué? Es que muchas veces nos cuesta ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, no somos libres. Y si no somos libres, entonces llenos de qué estamos. Porque la cosa es así. De todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, así es la cosa, mis amados hermanos. ¿Cuál cosa? Esa cosa. De que si ustedes y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, vacíos nunca vamos a estar. Eso ténganlo claro. Ya lo hemos hablado que en términos de la Biblia y el Evangelio, o sea, las cosas a medias a Dios no le agradan. No hay cosas a medias. En la Biblia dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. No dice medio conmigo y medio. No, el que conmigo no recoge, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta? O sea, bíblicamente hablando, no hay un término medio. O sea, si ustedes y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos vacíos. La Biblia nos muestra, y se los he dicho en más de una oportunidad,
de que todas las cosas que ustedes y yo hacemos, o las hacemos bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo, o bajo la influencia y dirección de algún demonio, o algún espíritu inmundo. Entonces, viendo esto, cestas dice llenas de trozos de pan. La Biblia dice que Dios ha depositado tesoros en ¿qué dice? En vasos de barro. Parafraseándolo un poquito, ha depositado su pan en cestas. ¿Quiénes son esas cestas? Nosotros. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. ¿Quiénes son esas vasijas de barro? Nosotros. Pero aquí está la clave. ¿Pero de qué vamos a estar llenos? Aquí, según lo que estamos hablando, de la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí dice que esta llenura es con pan. Ese es un buen tema para la administración de Santa Cena. Por lo que decía hermano Hugo, el pan es figura del cuerpo de Cristo. Entonces acá al enfocarnos muy importante, ustedes y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, porque de esta forma, todo lo que podamos llevar dentro, que al Señor no le agrada, va a ir saliendo. Yo lo he hecho a veces por molestar y otras veces para comprobar, pero como ustedes saben que yo pues me gusta pintar, ¿verdad? Y lógicamente siempre tengo mis botecitos con agua, ¿verdad? Y esa agua cuando la deposito ahí, ¿cómo creen que está? Está limpia. Conforme voy limpiando el pincel, ¿cómo se va poniendo? Sucia. Pero luego voy y me pongo en el chorro y le pongo el vasito bajo el chorro. ¿Y qué creen que pasa después de cierto tiempo de estarle cayendo agua limpia a ese vaso con agua sucia? Vuelve a estar limpia el agua. Entonces lo mismo es con nosotros. Amén. Podemos hablar, ayúdenme, menciónenme por ejemplo cosas similares a lo que es el rencor, la cólera, todas esas cosas que ustedes y yo a veces podemos sentir o experimentar. Ayúdenme, pues. Ya les mencioné algunas. Amargura, ¿qué más? Orgullo, ¿qué más? Hay muchas, hermano. Resentimientos, tristeza, dolor, envidias, ¿qué más? Malos pensamientos. ¿En dónde está todo eso? La Biblia claramente dice que ¿de dónde sale? Del corazón. Por eso lo mencionábamos en el primer culto, de la abundancia del corazón a la boca. Y alguien se puso. Si es que no le gusta que uno les diga nada. Entonces por eso es que a veces están como están. Ya miren qué hacen entonces. Pero ahorita estamos hablando de la llenura. ¿Qué necesitamos? Liberación. Esa es la verdad, hombre. Necesitamos liberación. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga. Acuérdense que la Biblia claramente dice que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ¿qué dice? Ahí hay gozo. Ahí hay liberación. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué el ser humano guarda mucho rencor? ¿Por qué el ser humano guarda mucho resentimiento? Porque nos falta llenura del Espíritu Santo para que seamos libres. Miren, no vayamos a cometer este error, hermano. Nosotros como padres o como hijos, como sea, conocemos a diferente gente. O sea, podemos ser parte de una familia, pero muy probablemente los conocidos, no vamos a decir amigos, los conocidos de mi hermano no son conocidos míos. Y tal vez podamos tener muy poquitos conocidos en común. Pero ¿a dónde voy con esto? De que no cometamos errores, no guardemos este tipo de cosas en nuestro corazón, de que algún conocido de algún familiar le hizo algo a alguien de los míos. Y yo, como es mi hermano, si no te lo hicieron a ti. Ciertamente, pues duele, ¿verdad? Que le hagan algo a algún ser amado, pero ¿por qué vamos a andar sudando calenturas ajenas? Yo le decía a alguien uno de estos días que había un problema por ahí, algunas dudas en algún matrimonio, y me decía, yo voy a preguntar. Y yo le no se meta, se va a meter, se va a quedar con los problemas, la van a agarrar después en contra suya. ¿Y qué pasa después cuando hay problemas dentro del matrimonio? Que los matrimonios normalmente tienen problemas y se arreglan.
Y el otro que se metió para tratar de solucionar el problema, enojado. Y después pensemos que me voy a meter a solucionar el problema en el matrimonio de uno de mis hijos. Y el problema es mi yerno, mi nuera. Y la agarro contra él o contra ella. Luego el matrimonio se arregla. ¿Y quién queda en problema? El suegro, la suegra y el yerno, la nuera. Y los esposos. Entonces necesitamos llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que, bueno, si a él le pasó algo, a un familiar le pasó algo, mi función es ayudarlo, no estar sudando calenturas ajenas. ¿Por qué? Porque de ahí, mi amado hermano, es donde emana la venganza. Bueno, este le hizo, pero o sea, va a ver conmigo. Y ya la venganza, ustedes y yo sabemos que la venganza, claramente dice el Señor, ¿de quién es la venganza? Mía, dice, es la venganza. Yo le voy a pagar a cada uno según sus obras. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué ustedes y yo necesitamos en este caso cestas llenas de trozos de pan? Porque primeramente ustedes y yo necesitamos liberación. Aunque ustedes no, pastor, que no, necesitamos liberación. Porque más de algo, mi amado hermano, en nuestros corazones, ahí está estorbando. Pero también la necesitamos, ¿por qué? Porque una vez, sobre todo nosotros como servidores, en general, ¿verdad? O como padres, necesitamos estar limpios para poder ministrar esa limpieza ¿a quiénes? A nuestros hijos, a los hermanos que vinieron al servicio. Amén. Entonces no sea necesario. Y por último, vamos a terminar con esto. Grano lleno en la espiga. Y por eso les coloqué esta imagen, mis amados hermanos, porque ustedes y yo sabemos, ¿verdad? De que el trigo, así como planta, ¿verdad? Y la cizaña, físicamente hablando, son iguales. Son muy parecidos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que cuando ya crecen, ¿verdad? Ahí está la espiga de trigo. ¿Cómo la miran ustedes? Doblada. Y esto ustedes y yo lo sabemos. ¿Por qué se dobla la espiga de trigo? Porque como ya hay grano, ¿verdad? Como ya hay fruto, pues eso pesa y hace que se doble. ¿Y qué pasa con la espiga de cizaña? Permanece erguida. ¿Por qué? Porque cizaña no da fruto. Entonces ya cuando en un campo, y eso es bíblico, es una parábola bíblica, ¿verdad? Está creciendo ya el trigo y la cizaña. ¿Qué es lo que dicen los siervos? ¿Quieres que vayamos y la cortemos? Y el Señor le responde, no. Porque no vaya a ser que por arrancar una cizaña se lleven el trigo. Déjenlos que crezcan y al final, volvemos a la cara con esto, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ya cuando van a arrancar es bien fácil, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Imaginemos que los campos de trigo ya doblados tienen una altura. Pero y la espiga de la cizaña parada también tiene una altura. Entonces es bien fácil, ya solo se pasa a arrancar el que esté parado ahí y el que esté doblado se corta para el fruto, ¿verdad? Para seguir con todo el proceso. Y la Biblia muestra acá de que esta llenura que dice acá, lleno del Espíritu Santo, es grano lleno en la espiga. Vean que en sí no está hablando solamente de la espiga, sino está hablando de el grano, que como claramente ustedes lo ven ahí, que está en la espiga. Y ustedes y yo sabemos que el grano es ¿qué? El grano es el fruto. Amén. Va. Podemos pensar, mis amados hermanos, vamos a hacernos una pensada. Que la espiga, pensemos que es el templo, es una pensada. ¿Quiénes serían los granos? Nosotros seríamos los granos. Amén. ¿Y aquí de qué está hablando? Grano. ¿Cómo está el grano? Mira, lleno en la espiga.
Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que pues cuando se va a procesar lo que es el trigo y todo lo que sale de ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que utiliza? ¿La espiga o el grano? ¿Por qué? Porque ahí está el fruto. Entonces, mi amado hermano, si me voy dando a entender, o para darme a entender con este punto, ¿qué necesitamos con esta llenura del Espíritu Santo? Da fruto. La Biblia habla, y ustedes y yo lo sabemos, de frutos dignos de ¿qué? Entonces el primer fruto que ustedes y yo tenemos que dar es un fruto en el que se demuestre que en realidad ustedes y yo estamos arrepentidos de ¿qué? De haber pedido cobertura a esa iglesia. ¿Será que de eso tenemos que arrepentirnos? No, tuvimos que arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, que aunque haya sido heredada, de todas formas nos dicen, despójese. Amén. Tenemos que arrepentirnos, mis amados hermanos, como lo decía Pati, creo que fue, de nuestros malos pensamientos. Porque aunque ustedes y yo estemos acá en la iglesia, pero no me estoy refiriendo a malos pensamientos de pecado, sino que normalmente, vamos a poner este ejemplo, la mayoría de gente cuando piensa poner un negocio, ¿por qué nunca lo pone? Porque ¿qué es lo que le dicen sus malos pensamientos? No te va a ir bien, no vas a poder, no se va a vender, y no lo pone. No tenemos que arrepentirnos de esos malos pensamientos. ¿Y por qué no pensar, me va a ir bien? ¿Por qué no pensar, voy a vender? ¿Por qué no pensar, voy a bendecir a la gente con mi producto? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Necesitamos arrepentirnos porque la mayoría de nuestros pensamientos, y recuérdense que la Biblia así lo dice, que los pensamientos o el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Entonces arrepintamos de esos pensamientos. Yo les puse un ejemplo con un negocio, ¿verdad? Amén. Por eso les dije, no estoy hablando de pensamientos dirigidos hacia el pecado, no, sino pensamientos como esos que muchas veces, por ejemplo, voy a salir, pero parece que va a llover, no, mejor no salgo, y ni llueve, y después a lo mejor lo hubiera hecho, ¿ya? ¿Por qué no pensamos, bueno, va a llover, pero me voy a preparar? Es más importante esto que el hecho que pueda llover, y ni llueve, y si hubiera llovido, íbamos preparados. ¿Me voy dando a entender? Entonces necesitamos, mis amados hermanos, y con esto voy a terminar, dar fruto. Y la Biblia también dice, con esto termino, que cuando, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Y una vez tengamos frutos dignos de arrepentimiento, la Biblia también habla de obras dignas de arrepentimiento. O sea, de que ahora se va a ver de que con lo que hacemos, tampoco es de demostrar toda la vida, él sí está arrepentido por lo que hizo, miren lo que está haciendo, ahí humillado, caminando de rodillas, no. Tampoco de andar toda la vida así, pero se tiene que ver, porque hay fruto y ahora obras de arrepentimiento, de que en realidad está arrepentido. Ayúdenme y con eso terminamos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero pensemos, que dentro de un matrimonio, no el suyo, solo es un ejemplo, hubo una infidelidad dentro de un matrimonio. ¿Cuál sería una obra digna de arrepentimiento? ¿Cuál sería el fruto de arrepentimiento? ¿Qué fruto? Pedir perdón, pero un perdón que se eche de ver que sí está arrepentido, ¿va? No, perdoname y aquí con pintalabios. Ese sería el fruto. Pide perdón, pero de verdad. ¿Y la obra? Que cambie. Que antes, por ejemplo, le gustaba salir solito o solita, y ahora con la pareja, ¿verdad? Y la pareja, ¡ay no! ¡Vaya usted! Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a arruinar sus obras de arrepentimiento. Y no me enojen, por favor, que ya quiero ir terminando. Me voy dando a entender. Entonces se tiene que ver, mis amados hermanos, que estamos llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a